Beto Ortiz muestra imágenes de drones que revelan las largas colas que rodean varias cuadras del Museo de la Nación y otros lugares cercanos, donde una multitud se congrega para rendir homenaje al féretro de Alberto Fujimori. La familia ha convocado a una misa de cuerpo presente, anticipando una manifestación multitudinaria de fe y despedida histórica. Miren ustedes las imágenes del dron, mostrando la interminable cola que durante todo el día, toda la madrugada, toda la noche se ha mantenido en, no diré los exteriores, sino en los alrededores de varias manzanas del Museo de la Nación, del Banco de la Nación, del Teatro Nacional, de la Biblioteca Nacional. Es decir, es una auténtica multitud la que se congrega día y noche. Beto anticipa que la misa será un adiós multitudinario, algo que no se ha visto en mucho tiempo. El periodista resalta la conexión entre Fujimori y el pueblo, quienes llegan cargados de gratitud por los cambios que el expresidente hizo en sus vidas, como programas populares y precios accesibles de productos básicos. Y presentar sus respetos a el féretro del presidente Alberto Fujimori. Mañana la familia ha convocado a una misa de cuerpo presente en esa explanada que ven ustedes en imágenes. Y la verdad es que yo avisoro una muchedumbre. Mañana eso va a ser una especie de manifestación de fe. Ortiz destaca que esta multitud no está en redes sociales, no protagoniza en Twitter ni TikTok, pero es un Perú real, agradecido, que recuerda los programas sociales y económicos que impactaron positivamente sus vidas. Es una multitud que le dice adiós a Fujimori pese a la desaprobación de algunos sectores. Son peruanos del pueblo que llegan cargados de gratitud, porque se acuerdan del comer popular, porque se acuerdan de la escuelita, porque se acuerdan de la posta médica, porque se acuerdan de que el pan costaba 10 céntimos y se podía comprar 10 panes con un sol. Cosas simples como esa que le cambiaron la vida a millones de peruanos que hoy están allí y que mañana seguramente van a ser protagonistas de un funeral multitudinario. Repito, le pese a quien le pese. Esta es la realidad y este es un Perú. Ortiz introduce el legado de Fujimori, reconociendo la controversia que rodea el término. Habla sobre los logros de pacificación y mejora económica del país, pero también menciona los aspectos críticos, como el intento de reelección en el año 2000, que desencadenó una crisis política. Con fe, vamos con fe. Habíamos planteado algunos de los temas centrales de lo que significa el legado de Fujimori. Yo sé que a los rojos les irrita que diga la palabra legado, pero de eso se trata, de lo que un hombre con su trabajo legó al Perú. Por ejemplo, la pacificación, por ejemplo, una economía más saneada. Pero también hay que fijarse en los aspectos críticos y quizá uno de los momentos más... El periodista señala que las elecciones del 2000, en las que Fujimori fue declarado presidente por tercera vez, marcaron el inicio del fin de su régimen. A partir de ese momento, la controversia alrededor de su mandato empezó a escalar, lo que eventualmente llevó a su renuncia. Graves de los 10 años de Fujimorismo fue el intento de reelección. En el año 2000 se produjeron unas elecciones realmente discutibles, en las cuales Alberto Fujimori era declarado en el flash electoral presidente electo por tercera vez. Y quizás en ese momento se produjo el inicio del fin. Nosotros hemos preparado breves notas, breves informes para dar... La reelección de Fujimori en el 2000 trajo consigo una serie de eventos desafortunados, incluyendo su renuncia desde Asia y la transición a la presidencia de Valentín Paniagua. La insistencia en mantenerse en el poder fue vista como un error, según varios analistas y aliados. Más dramático, ¿no? Terminaba el decenio de Fujimori y la reelección se convirtió en un serio problema y quizás fue el inicio de una serie de eventos desafortunados que terminaron con Alberto Fujimori renunciando desde Asia y luego el Congreso vacándolo para dar paso a la presidencia transitoria de... Un exdefensor de la reelección, presente en la conversación, admite que en su momento apoyaba la tercera reelección de Fujimori por temor a un regreso al caos que vivió Perú antes de su gobierno. Sin embargo, más tarde reconoció que fue un error, sobre todo cuando comenzaron a salir los escándalos que debilitaban al régimen. Valentín Paniagua, como todos recordamos. Fernán, ¿fue o no fue un error intentar una tercera reelección? A ver, Beto, es un tema para mí importante y cercano porque yo fui uno de los mayores defensores de esa tercera reelección en su momento. Y cuando se produjo y los sucesos que ocurrió a raíz de los videos y todo lo demás, lo declaré en el Congreso y reconocí que yo estaba equivocado, yo me había equivocado. Ahora, en honor a las personas que de buena fe no...
El entrevistado admite que en su momento, muchos peruanos no creían que el país estuviera listo para una transición de poder estable y temían el regreso a la violencia y la inestabilidad. Por eso, apoyaron la permanencia de Fujimori, pensando que aún era necesario para consolidar las reformas. Equivocamos. En aquel entonces, cuando se produjo la reelección, no pensábamos que era posible que el Perú, después de haber venido de lo que veníamos con Sendero Luminoso, con el gobierno de Alan García, con la crisis del gobierno de Fernando Belaúnde, pudiera encontrar una persona que en ese momento iniciase un proceso de institucionalidad. Éramos muchísimos los peruanos que no estábamos seguros, pensábamos que íbamos a volver al vacío, al caos y que el Perú no estaba preparado para eso. El ex congresista fujimorista explica cómo la crisis final del régimen lo llevó a darse cuenta de que la tercera reelección había sido un error. A pesar de su convicción inicial, fue testigo de cómo el gobierno colapsó y reconoce que subestimaron la magnitud de los problemas internos. Paréntesis para los jóvenes, tú eras congresista en el momento. Era congresista en ese momento. Entonces, ¿Congresista del grupo Fujimori? Sí. ¿Se llamaba? Bueno, era la Alianza Perú 2000 y yo era militante de Vamos Vecinos, que era uno de los movimientos que integraban esa organización. Muy bien, pero Entonces, ¿en qué momento se dan cuenta que es un error? No, yo me doy cuenta de un error cuando el régimen entra en la crisis final ya en el Congreso. Entonces yo me doy cuenta de eso, porque hasta ese momento yo pensaba que no existía una persona que pudiera mantener el orden en él. Finalmente, el entrevistado reflexiona sobre cómo en ese momento, muchos pensaban que 5 años más de Fujimori serían suficientes para consolidar las reformas. Sin embargo, la aparición de los Vladivideos y otros escándalos terminaron con cualquier esperanza de continuidad. País. Y no creo haber sido el único que pensaba en eso. Yo creo que habíamos muchísimas personas que considerábamos que era un salto al vacío el señor Toledo o cualquier otro de esos candidatos. Entonces, visto lo visto, vista la historia y visto los sucesos, yo estaba equivocado y lo dije en ese momento. Pero en ese momento no parecía que estábamos equivocados. Considerábamos que necesitábamos 5 años más de Alberto Fujimori para que las reformas y todo el proceso... Valentín Paniagua, como todos recordamos. Fernán, ¿fue o no fue un error intentar una tercera reelección? A ver, Beto, es un tema para mí importante y cercano porque yo fui uno de los mayores defensores de esa tercera reelección en su momento. Y cuando se produjo el suceso que ocurrió a raíz de los videos y todo lo demás, lo declaré en el Congreso y reconocí que yo estaba equivocado. Yo me había equivocado. Ahora, en honor a las personas que de buena fe no... ¿Qué opinan ustedes? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para más información.